a pesar de las consecuencias nocivas que esto le genera o le emana a la persona que constantemente está recurriendo, no logra dejar de hacerlas, o sea, no logra abandonarlas. Derivado de esto, eso se considera que es algo patológico, es algo, ya es una conducta adictiva. Se considera una enfermedad del cerebro porque las sustancias modifican este organismo, tanto la estructura como el funcionamiento cerebral. Derivado del consumo recurrente, esto se va adoptando como un funcionamiento pues, prácticamente normal, se va normalizando y derivado de ello pues, se va ajustando esta bioquímica a este factor externo que en este caso es, nuevamente repito, la sustancia, alguna conducta adictiva, como inclusive la ludopatía, que es la apuesta, trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Cualquiera de anorexia, bulimia, o situaciones, ¿no? En donde la persona se pone en riesgo ante situaciones complejas, como, pues bueno, estar en lugares muy complejos, como de delincuencia o ese tipo, ¿no? Estos cambios del cerebro pueden ser de larga duración o incluso de por vida, debido al consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas. Y eso quiero enfatizarlo, que no solo estamos hablando de sustancias ilícitas, como en el caso de la cocaína, la heroína, la metanfetamina o inclusive el alcohol, sino básicamente estamos hablando de cualquier tipo de sustancia, ¿no? Inclusive medicamentos, en donde a través del consumo recurrente pueden lograr modificar la estructura y el funcionamiento cerebral. ¿Vale? Posteriormente, bueno, se dice que también la adicción se da pues a través, como ahorita lo mencionaba, del consumo recurrente, y cuando se logra desarrollar esta enfermedad, pues bueno, ya existe una complejidad en donde se pierde la voluntad. La persona que ha logrado desarrollar esta enfermedad está pues prácticamente a expensas del consumo o de ponerse en situaciones o estar con personas, ¿no? Las sustancias, ¿no? La dependencia de sustancias, pues está ligado totalmente al tipo de personalidad. Eso implica tanto la predisposición, tanto física como psicológica. Por física, pues bueno, podemos contemplar la parte de una predisposición genética, si algún miembro de mi familia o de la familia de origen tiene un problema también de adicción, pues bueno, eso hace que yo tenga cierta predisposición a que se logre desarrollar la enfermedad de la adicción. A eso llamamos una predisposición genética. Se dice, existen estudios actualmente, en donde si uno de los miembros, como algún padre, tiene la enfermedad o ha logrado desarrollar la enfermedad de la adicción, la persona o el hijo tiene una predisposición de hasta el 20 o 25%. En ese sentido, si ambos padres han logrado desarrollar la enfermedad de la adicción, pues bueno, hablaríamos de más de un 50%, ¿no? Asimismo, pues la predisposición orgánica, eso hace referencia más a situaciones de que personas que tienen cierta predisposición a lograr desarrollar enfermedades mentales, como es una esquizofrenia, como es pues básicamente una depresión crónica o inclusive ansiedad. Entonces, eso hace pues, que tengan cierta predisposición a lograrse enganchar con la sustancia y a través del consumo recurrente puedan lograr desarrollar. Por predisposiciones psicológicas hablamos de cómo enfrenta el individuo las situaciones adversas de su vida, emocionalmente hablando, ¿no? Es bien conocido y está muy definido que pacientes o personas no tienen una buena capacidad de afrontar una situación adversa, emocionalmente hablando, pues son pacientes vulnerables en donde pueden recurrir a las sustancias o a situaciones o a personas adictivas a manera de una evasión. Y eso, pues bueno, a través de recurrir
en cada situación estresante o en cada situación compleja en donde el individuo no logra manejarlo de manera eficiente, pues eso pone en cierta predisposición, obviamente, a que logre desarrollar la enfermedad de la adicción. Como parte de las consecuencias que nosotros tenemos bien identificados en el paciente, pueden ser una, pueden ser muchas, dentro de ellas pues está la parte de la vida afectiva, ¿no? la parte familiar, ¿no? Social, laboral o dependiendo de la etapa de vida. Hablamos que si está, pues bueno, en una etapa su mayoría de edad o ya un adulto, pues bueno, repercutiría en una cuestión laboral. Asimismo, en los adolescentes, pues bueno, en la parte escolar. Posteriormente, pues bueno, también existen complicaciones o consecuencias derivadas directamente del consumo recurrente de sustancias, la parte legal y fisiológica, ¿no? Esas son las consecuencias que ya están bien definidas, ¿no? Y que el paciente logra o que la persona que consume y que logra desarrollar la enfermedad de la adicción son las consecuencias que afectan, son las esferas, son todas estas consecuencias o esferas de la vida que están rodeando al individuo, ¿no? Un segundo. Existen dos tipos de dependencias, ¿no? Nosotros tenemos también bien identificados, volviendo a esta vulnerabilidad que engloba al individuo, existen dos tipos de dependencia, tanto existe la parte de dependencia física y la dependencia psíquica o psicológica. Por dependencia física, se entiende como la persona se vuelve, ¿no? Está constantemente necesitando de la sustancia o de la persona o de la situación, y que cuando se interrumpe este consumo o esta recurrencia constantemente, vienen fuertes trastornos fisiológicos, que a eso se le conoce como el síndrome de abstinencia, que no es más que a través de cesar este consumo, en donde se ha venido consumiendo de manera habitual y constante, a través de que se cesa este consumo, entra el individuo, entra en este estado pues de abstinencia, en donde el cuerpo, el organismo, lo requiere como ya una parte prácticamente como lo ha adoptado como algo normal, ¿no? Como algo constantemente lo necesita, y por ende el cuerpo pues prácticamente se habitúa a estos consumos. Cuando no lo tiene, pues entra en este cuadro, ¿no? Donde puede ser pues la llamada cruda, la llamada resaca, donde también dependiendo del tipo de sustancia es el tipo de síndrome de abstinencia muy característico en el caso, por ejemplo, de los pacientes o personas que consumen pues heroína, por ejemplo, o inclusive el alcohol mismo, pues son sustancias que generan muchísima abstinencia o síndrome de abstinencia al momento de que se cesa este consumo de manera abrupta. Entonces, pues bueno, con eso hay que tomarlo en cuenta, ustedes o las personas que se dedican a brindar este tratamiento, en donde contemplen la parte del deshabituar, ¿no? En la parte de, como tal, ir pues transcurriendo o llevando a la persona a que pase este síndrome de abstinencia, pues de manera poco a poco, y esto no significa que es a través de dotarlos o de darles la misma sustancia, sino a través de la parte médica, donde se puede ir tratando esta deshabituación para que no entre en complicaciones, inclusive en donde se pone en riesgo la misma vida del paciente. Y eso lo hemos venido viendo en reiteradas ocasiones en los centros en donde se oferta este tratamiento residencial aquí mismo dentro del municipio aquí de Naucalpan. Por otro lado, pues bueno, existe también la dependencia psíquica o psicológica,
en donde pues, es un estado de euforia que se siente cuando se consume, en la caja de Lupita. que se lleva a buscar nuevamente este consumo, a pesar de las consecuencias, como ahorita lo mencionaba, es donde tienen una idea física, psíquica, psicológica, en donde existe esta parte de obsesión mental, en donde la persona que ya ha logrado desarrollar la adicción está constantemente pensando en el siguiente consumo. Eso hablamos de una dependencia psíquica, de una dependencia psicológica. Como pueden ver, hablamos de dos tipos de dependencia, tanto física como la dependencia psicológica. Esas, en específico, la psicológica, es algo que pues prácticamente las personas que han logrado desarrollar la enfermedad de la adicción van a tener que vivir con ellas prácticamente toda la vida. Obviamente que a través del tiempo en abstinencia y a través de los tratamientos que esta persona logre mantenerse o apegarse, esta obsesión mental se va a ir obviamente disipando en tanto en intensidad y obviamente en frecuencia. Pero la idea o en la obsesión, eso pues prácticamente es algo que hay que aprender a lidiar con ella, porque pues esto, como bien saben, ahorita les profundizo un poquito más. Esta es una enfermedad del cerebro, como lo mencionaba, y entonces el cerebro constantemente está demandando estos placeres que se sintió en su debido momento, y eso es lo que se genera a través de la obsesión mental, lo que es la imperiosa necesidad de consumir que está emanando del mismo cerebro. Entonces, eso pues prácticamente, por eso se dice comúnmente en los grupos de autoayuda, en donde se dice que adicto hoy, pues adicto para siempre, y no es más que esta obsesión mental que constantemente aqueja o que constantemente está presente en la vida del paciente o de la persona que ha logrado desarrollar la enfermedad de la adicción. Repito, obviamente conforme va teniendo tiempo en abstinencia y en un tratamiento, en un seguimiento, estas obsesiones mentales, estas obsesiones psicológicas hacia el consumo, se van disipando y se van haciendo menos frecuente y de menor intensidad. Por eso es muy importante que se logre dejar de consumir de manera pues prácticamente total, ¿no? A través de practicar esta abstinencia total para que la bioquímica cerebral nuevamente se vuelva a equilibrar y eso pues, nos permita, ¿no? El que el paciente o la persona no entre en estas obsesiones mentales, ¿no? Que es poco a poco. Y bueno, parte de lo que yo venía prácticamente a exponerles aquí es el proceso adictivo, ¿no? En donde, bueno, se dice que, pues prácticamente no es de la noche a la mañana que se logra desarrollar la enfermedad de la adicción, ¿no? Sino es un proceso, son etapas en donde pasa la persona que logra desarrollar la enfermedad y que ya se tienen bien identificadas, ¿no? A lo largo, pues ya de muchos años de experiencia, no lo dice pues varias instituciones como es el Instituto Nacional de Psiquiatría, inclusive el Instituto de Adicciones en Estados Unidos, el NIDA, pues bueno, ya tiene bien identificado estas etapas y de las cuales les voy a hacer mención. Cabe mencionar que previamente a esto existe una herramienta que se utiliza mucho en los grupos de autoayuda, que es la tabla pues, autodiagnóstica del doctor Jelinek, ¿no? Ahorita les voy a explicar de dónde viene, en donde él menciona y hace énfasis en 4 etapas de dicha enfermedad que ya se tienen bien identificadas. La primera, pues bueno, es la etapa prealcohólica, ¿no? Posteriormente tenemos la etapa agravante, después de ahí viene la etapa crítica y por ende, y por último, es la etapa crónica. La realidad es de que, bueno, en un futuro me gustaría poderlas ir
pues exponerles cada una de estas etapas, porque prácticamente es algo muy importante que tengan ustedes como personas que están ofertando tratamientos residenciales, tratamientos de adicciones, en donde se pueda en donde se pueda dar una profundidad a cada una de estas etapas con la finalidad de que puedan dotar de mayores herramientas a los pacientes, a los usuarios que tienen en sus centros. Pero bueno, eso prácticamente sería un tema ajeno a esto, ¿no? Yo única y exclusivamente quiero hacer mención que existe esta herramienta en donde este doctor hizo pues estas 4 etapas, ¿no? Mencionando que durante toda esta tabla existen 45 fases. 45 en qué nivel se encuentra de dependencia el individuo. Y como bien dice, es importante conocer esta herramienta para descubrir el avance de la enfermedad. Ahora, eso es muy importante. Tenemos que entender que esta es una herramienta en donde, bueno, nos podemos apoyar para saber en qué fase se encuentra el individuo, pero no necesariamente es de manera secuencial, así como se está plasmando. Explico brevemente, hay pacientes en donde pasan de la etapa o de la fase 11 a la fase 19 y no pasan por la 14, ni la 15, ni la 16. Eso no hace o no exime a un paciente de que está progresando esta enfermedad. Como bien es sabido, esto es una enfermedad pues crónica y progresiva. Por consecuencia, pues bueno, es solo cuestión de tiempo para vivir pues mayores consecuencias y que siga avanzando tanto en fases como pues en etapas, ¿no? ¿De dónde viene esta tabla? Pues el doctor Erwin Morton Jelinek fue encargado por la Organización Mundial de la Salud en 1952, allá en Ginebra, Suiza, para hacer una investigación científica de más de 2,000 alcohólicos, ¿no? Con la finalidad de conocer básicamente a profundidad estas etapas por las cuales pasaban los adictos y ir pues ya definiendo cuál es el camino que iba a continuar, ¿no? Con la finalidad obviamente de dotarlos de herramientas y obviamente de un tratamiento basándonos por las etapas, por las fases que pasa el paciente adicto o la persona que ha logrado desarrollar la enfermedad. Eso fue la finalidad. En un inicio se hizo esta primera investigación científica, no es una ocurrencia, sino el doctor Jelinek, pues bueno, en esos años se investigó durante casi 25 años a estos 2,000 pacientes que ya eran adictos y bueno, derivado de ello, él ya definió estas fases y estas etapas a través de su ¿cómo se llama? De su tabla de Jelinek, ¿no? Posteriormente, nos vamos a adentrar un poquito en 5 etapas, ¿no? Que ya se tienen bien definidas, como bien lo mencionaba, en donde el paciente va a pasar o la persona va a pasar desde sus primeros consumos, en donde, por ejemplo, en este caso, en la etapa del desarrollo, pues de todas las drogas presentes es bien sabido que es una doble cara. O sea, primero aparece, te lo venden o te lo exponen los mismos pares o las mismas personas con las cuales estás consumiendo o que van a consumir como una imagen positiva, algo favorable, que atraen pues a los jóvenes, ¿no? Obviamente esto al inicio, ¿no? de la carrera adictiva, pues es un proceso en donde es algo positivo, ¿no? Nadie empieza consumiendo con situaciones muy complejas, digo, al menos muy pocas personas, ¿no? Y más entre los jóvenes. Pero desgraciadamente, rápidamente las drogas empiezan pues a mostrar tal cual como son, ¿no? Cuáles son las situaciones adversas derivadas del consumo recurrente y obviamente en exceso, pues en donde vienen pues estas consecuencias pues dolorosas, ¿no? Problemas familiares, problemas en la sociedad, legales,
infelicidad y múltiples trastornos, ¿no? Esta dualidad de las drogas presenta y reside por la parte de la dificultad para evitar el consumo entre los jóvenes, porque pues si bien desde muy tempranas edades se promueve mucho el consumo a través pues, de los mismos pares, ¿no? Y que es la forma de cómo se asocia el consumo con la felicidad o con pasar un buen rato, y eso hace pues que sean pues prácticamente presas fáciles los jóvenes, ¿no? Desde muy tempranas edades que se empieza a consumir para que se logre desarrollar la enfermedad de la adicción, ¿no? No quiero decir que todas las personas o todos los jóvenes que logran, que comienzan consumiendo, se van a lograr desarrollar la enfermedad, y más adelante la voy a explicar, para que se tenga como bien definido por qué hay algunas pacientes o algunas personas que logran desarrollar la enfermedad y otras personas que incluso han consumido tanto más cantidad o inclusive más tiempo y pues no logran desarrollar la enfermedad. En muchos sentidos, el proceso de la adicción ha sido comparado con el de entablar una relación amorosa, ¿no? Obviamente, al inicio de cualquier relación, ¿no? Pues es pura vida y dulzura. Obviamente no existen las situaciones negativas. Prácticamente la persona no alcanza a dimensionar las situaciones adversas, digo, tanto en una relación como inclusive en algún consumo. Pero pues bueno, solo es cuestión de tiempo, ¿no? Para las personas que tienen esta predisposición a lograr desarrollar la enfermedad, para empezar a palpar lo que son las consecuencias. Y en medida de eso, pues bueno, es donde ya se empieza a ver que, pues, que no es tan padre como a mí me lo habían dicho, ¿no? En ese sentido, pues bueno, entramos en una etapa, en un proceso, en una fase del enamoramiento. Se produce, pues bueno, tras las primeras experiencias con la sustancia o la droga, ¿no? O inclusive en la situación o con la persona, ¿no? Si el primer contacto con la droga fue agradable o con la sustancia, existe una mayor probabilidad de que pues, se siga obviamente replicando o llevando este consumo a una forma habitual, y empieza entonces la persona a ligar o asociar el consumo con algo de placer o con algo de bien, ¿no? De pasar un buen rato. Y en ese sentido es donde, pues como les comentaba, no existe la parte adversa, no existe la parte de las consecuencias, no existe. La persona en esta etapa, pues prácticamente ve todo lo positivo, más sin embargo, no alcanza a ver, no es que no lo quiera ver, no lo alcanza a ver, no alcanza a discernir entre las consecuencias y las situaciones adversas que el consumo le está emanando, ¿no? Por consecuencia, pues en esta etapa es muy complejo el lograr que se tome una conciencia, ¿no? En donde se tome una conciencia entre, pues bueno, no consumir de manera excesiva, o no consumir de manera errática o inclusive de manera pues, desmedida, ¿no? A través del consumo en esta etapa es donde se empieza pues prácticamente a alterar esta bioquímica cerebral, de la cual vamos a hablar un poquito más a profundidad, un poquito más adelante dentro de esta presentación. Pero aquí es donde se empieza a sentir un poquito el placer, ¿no? Que derivado del consumo, pues me está generando, y eso pues prácticamente es algo que estamos condicionados como seres humanos, y por ende, pues eso me lo está demandando pues prácticamente mi cerebro, ya que es una forma pues, de vivir, ¿no? Y de subsistir, ¿no? Posteriormente entramos en otra etapa que es la luna de miel. El individuo aprende que con la droga ya es la asociación directa, ¿no? Donde a través de determinado consumo, a través de determinada sustancia, es donde yo obtengo tanto, pues obviamente, situaciones positivas, como es el no estar presente en situaciones, por ejemplo, en mi casa, cuando si existe alguna complicación o alguna adversidad o algún conflicto ahí,
pues bueno, recurro a la sustancia y eso me da placer, eso me da pues el salirme de este contexto, y eso es a lo que nosotros tenemos bien definido en esta etapa, en donde le llamamos pues la etapa de la luna de miel, en donde solo se ven las cosas positivas, ¿no? Y minimizan todos los efectos negativos. Todavía todo es bueno y maravilloso en el consumo, ¿no? Después ya de ahí, pues bueno, ya empieza la etapa de la decadencia, en donde nosotros lo tenemos definido como la traición, en donde ya empiezan a aparecer los problemas, las consecuencias negativas, problemas de salud, complicaciones familiares, de trabajo, escolares, ¿no? El adicto ya se encuentra en esta plena deterioro ya de su carrera adictiva, y en donde ya muy probablemente se ha logrado desarrollar la enfermedad de la adicción, derivado a que ya a pesar de tener consecuencias, pues el paciente o la persona no abandona el consumo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros identificamos, y eso es un patrón muy característico ya de personas que han logrado desarrollar la enfermedad. Como motor de salud, los centros de integración juvenil será totalmente en línea. Hola, hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha ahí? No se escucha nada. Ya se escucha, ¿verdad? Ok, disculpen, es que tenemos aquí un poquito de interferencia, pero bueno, ya aquí estamos. Sigo compartiendo la presentación, y sí quería mencionarles que al final voy a tener un espacio en donde lo que pretendo es lograr disipar cualquier duda que se pueda ir presentando a lo largo de esta charla o presentación. Y pues bueno, lo que sí me gustaría es que tengamos las preguntas ya formuladas para irnos teniendo este espacio, ¿no? Y bueno, como bien comentaba, se crea una dependencia también tanto física como también psicológica, y es donde aparecen estas dos dependencias, ¿no? Que ya una vez que se logra, ya en esta etapa pues prácticamente que nosotros llamamos de la ruina, ya es una de las últimas etapas, y ya es donde ya se perdió la voluntad. El paciente o la persona que ya se encuentra en esta etapa, pues ha perdido totalmente la voluntad, ha perdido el sano juicio. Entonces, ahí es donde ya empieza a tener ya se empieza a hacer muy evidente el deterioro, ¿no? Cada que consume. Y entonces en donde ya empieza a tener muchas consecuencias en su vida, pues con sus personas que están muy cercanas, en este caso la familia, y es donde ya empiezan los familiares a decirle pues que tiene un problema, y en donde ya le empiezan a sugerir que tome cartas en el asunto a través de recurrir a algún tratamiento, ya sea de manera ambulatoria o de manera residencial, y en donde ya el paciente, derivado de que ha perdido
este sano juicio y pues básicamente ya una conciencia, está totalmente negado, ¿no? En donde él solo se centra en obtener este beneficio positivo que es el sobreestimularse a través de este factor externo, que en este caso puede ser, pues, como bien lo mencioné, droga, algún tipo de sustancia o inclusive alguna persona, ¿no? Entonces, está totalmente ya fuera de algo, pues, de un sano juicio, de tomar una buena decisión y por ende, pues muchas veces, ¿no? No me dejarán mentir aquí los que están presenciando esta charla, que ofertan tratamiento residencial, muchas veces es donde se recurre, pues, ya a hacer una intervención tanto de manera voluntaria como inclusive de manera involuntaria, obviamente con el consentimiento informado tanto de un promotor de la salud, que en este caso puede ser un médico, y el familiar, en donde, bueno, recurrimos a este tipo de medidas derivado de que el paciente o la persona ha logrado, no logra tomar conciencia de qué situación real se encuentra, ¿no? Entonces, entonces recurrimos a esto y por ende, pues bueno, pues básicamente lo que tratamos o lo que se pretende es dotarlo de suficientes herramientas, de tratarlo de manera profesional para lograr estabilizarlo y que tome una continuidad en este tratamiento que se le está ofertando y que se le está proponiendo. Posteriormente, pues bueno, ya es el último, ¿no? Donde decimos que están aprisionados. Es una desesperación, ya han perdido totalmente la voluntad, ¿no? Está dependiente al 100% tanto de la sustancia y eso hace que estén constantemente en una obsesión tanto mental como física, ¿no? Entonces, ahí en esta etapa, pues sí, lo que se pretende, lo que se sugiere ahí es que tomen cartas en el asunto los pacientes, las personas que están alternas y que se le ingrese a alguna institución en donde se oferte un tratamiento tanto residencial como ambulatorio especializado en adicciones, como es el caso de los centros que aquí nos presencia. Y pues bueno, como tal, darle una contención, primero una deshabituación a través de pues, que pase este síndrome de abstinencia el paciente y poco a poco irlo introduciendo, darle una conciencia de enfermedad a través de dotarlo de suficientes información, ¿no? Dotarlo de suficientes herramientas para que sepa qué es lo que tiene este paciente. Asimismo, contemplar la parte, pues, de la familia o de las personas que están a su alrededor. Eso es muy significativo y eso hace, pues, que tenga una mayor probabilidad, un mayor porcentaje de probabilidad de éxito, tanto el paciente o la persona que ha logrado desarrollar la enfermedad, como pues obviamente su contexto, ¿no? Que en este caso pueden ser personas significativas o a su vez pueden ser familiares. Quisiera un poquito contarles, ¿no? Un poquito transmitirles cuáles son los neurotransmisores que están involucrados en este proceso adictivo, ¿no? Y por qué decimos que esto es una enfermedad cerebral. Si bien existen dos vías que están ya plenamente identificadas, ¿no? Existen todavía, hay mucho por descubrir, pero en la actualidad existen ya, pues bueno, suficiente informes, ya investigaciones en donde han arrojado estas dos vías, ¿no? La vía dopaminérgica y la vía serotoninérgica, en donde están implicados este sistema de recompensa. Esto es lo que se genera a través de que el paciente o la persona está consumiendo constantemente estas dos vías, estos dos agentes neurotransmisores, se sobreestimulan y van a repercutir en el área tegmental ventral, que es el sistema de recompensa, y es lo que le produce al paciente, pues, esta sobreestimulación y placer. En las vías dopaminérgicas están implicadas, pues bueno, la gratificación, que es la motivación, el que se levante como cualquier otra persona. Estas dos vías, pues bueno, son parte elemental y fundamental para el funcionamiento de cualquier ser humano, y es donde justamente va a repercutir las sustancias
a nivel cerebral. Quiero que vean qué tan importante, ¿no? Qué tan importantes son estas dos vías y en dónde se va a ir repercutiendo y cómo se va a ir deteriorando estas vías a través del consumo recurrente, y por eso pierden las habilidades y pierden muchas pues destrezas el individuo. Dentro de las funciones dopaminérgicas, bueno, que estamos hablando que ahí es donde se concentra la parte de la gratificación, la motivación, ¿no? En donde yo me motivo para levantarme, poner mi despertador, levantarme, trabajar, bañarme, hacer un poco de activación física, toda esa parte. Después de ahí, las vías dopaminérgicas está la parte del placer, la euforia, ¿no? Lo que me motiva, lo que me hace sentirme vivo, lo que me hace sentirme contento, ¿no? Posteriormente también está la parte fina, motora, ¿no? Inclusive la compulsión y la preservación. Eso significa, pues bueno, en donde yo tengo ahí el instinto de supervivencia, ¿no? A través de que yo no tenga bien regulada la parte dopaminérgica, obviamente todas estas funciones se van a venir afectando y es donde viene la amotivación o los cuadros depresivos, ¿no? En donde el paciente entra en un estado de aneón, en donde no tiene un sentido de vida, derivado a que constantemente a través del consumo recurrente se ha venido atrofiando y se ha venido alterando esta bioquímica cerebral al grado de ya no producir suficiente dopamina, y eso hace pues que bueno que tenga una complicación ya en su funcionamiento habitual o en su funcionamiento cotidiano. Posteriormente existe la parte de las vías serotoninérgicas, en donde ahí está el funcionamiento tanto del temperamento, ¿no? La parte de la regulación de las emociones, de cómo yo enfrento, de cómo yo manejo las adversidades y también las cosas placenteras y positivas que me vayan pasando. Posteriormente, ahí está también el procesamiento de la memoria, en donde también están las tres tipos de, bueno, la memoria a corto, mediano y a largo plazo, que es la que más se ve afectada, ¿no? A través de una deficiencia de la serotonina, es la memoria que nosotros llamamos de corto plazo o la memoria de trabajo, que es la memoria donde yo digo, híjole, ¿dónde dejé las llaves? O ¿dónde se me quedó el carro? En los estacionamientos, todo eso, donde dejé determinado documento, es donde se ve afectado. Posteriormente también ahí tenemos la parte del sueño, ¿no? En donde pacientes que ya tienen un consumo complejo o un consumo desmedido y que han logrado desarrollar la enfermedad, pues bueno, son pacientes que tienen o son personas que les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño o cuando logran conciliar el sueño, pues bueno, el sueño pues no tienen una buena higiene, una buena calidad de sueño, y eso hace pues que bueno, que repercuta también en sus emociones y se desencadena una complejidad como tal. Y por último, bueno, ahí también está implicado la parte de la cognición, la parte de poder lograr retener, la parte de poder lograr tener la capacidad de aprender. Entonces, si ven, estas dos vías son básicas y elementales para el funcionamiento de cualquier ser humano. Justamente ahí es donde se va a ir repercutiendo cualquier tipo de sustancia o en estructura como en funcionamiento, como bien lo decía desde el inicio de la ponencia. Eso hace, ¿no? Que no quiere, bueno, aquí es donde quiero explicar que no todo el que consume va a lograr habituar o va a lograr tener alteraciones tanto en la estructura como en el funcionamiento cerebral. La adicción como tal es multicausal, es hay multicausales, multifactorial, y eso hace pues que existan ciertas predisposiciones como la parte genética, como la parte cognitiva, como la parte emocional, inclusive la parte también tiene que ver mucho la parte en las edades en las cuales se consume. No es lo mismo consumir ya cuando el cerebro está maduro, después de los 20, 25 años, a iniciar a consumir a los 12 o 11 o
o 14 años, que en la actualidad justamente es algo que se está ya dando mucho, cosa que antes no se daba. Y entonces eso hace que tengan cierta predisposición a lograr desarrollar obviamente la enfermedad. Entonces, una vez que se logra, pues bueno, se va modificando todas esas funciones y entonces imagínense, ¿no? ¿Cómo puede ya manejarse una persona que ya tiene alterado tanto las vías dopaminérgicas o vías serotoninérgicas de una manera funcional o de una manera que espera la sociedad que lo haga, ¿no? Inclusive la familia. Entonces, ahí es donde yo sí hago mucho hincapié en personas que nos dedicamos justo a tratamientos de adicciones, en donde tengamos consciente esta parte, en donde cuando llega un paciente o una persona deteriorada, obviamente por el consumo, pues que sí le tengamos ciertas consideraciones y que poco a poco, a través del tiempo, a través de la abstinencia total, esto se va a ir, obviamente, habituando, pero, pues bueno, no es de manera casi instantánea. Se dice, existen estudios que existe más o menos un lapso entre de 12 hasta 16 meses, en donde se empieza nuevamente a hacer las reconexiones y empieza nuevamente a fluir estas vías, estos neurotransmisores de manera habitual, pero pues bueno, para esto, pues sí tendrían que lograr al menos dejar de consumir de manera total al menos 12, 14, 16 meses, ¿no? Y por eso decimos que también el primer año pues, es el más complejo, justo por esta parte, ¿no? Porque es un proceso muy complejo, es un proceso en donde tenemos que dotarlos de muchas herramientas, de mucha contención, no solo nosotros, sino también en su contexto como tal. Como decía, porque algunas personas pues, se vuelven adictas y otras no, pues existen muchas situaciones, ¿no? Como ya lo mencionaba, la parte genética, la parte emocional, pero también tiene que ver mucho con la cuestión de los factores de riesgo que existen alternos a la persona. ¿A qué nos referimos con factores de riesgo? Bueno, ¿qué tanta predisposición, qué tanta disponibilidad existe de la sustancia, qué tanta disponibilidad existe en el contexto en donde se desenvuelve el individuo, qué tanta existe la parte también de la disposición con los pares, ¿no? Entre los jóvenes, ¿no? Qué tanto se promueve, qué tanto existe dentro de la familia o que se promueva el consumo. Eso hace que tengan mayores factores de riesgo y eso como tal pues predispone a quien sea, ¿no? Eso hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Y tenemos que, pues las personas que tenemos familiares, desde niños, ¿no? Adolescentes, tenemos que tomar en cuenta mucho la parte de la congruencia, de cómo yo como padre de familia o como tutor de alguna persona o inclusive como promotor de la salud, pues bueno, cómo yo estoy promoviendo también una vida en donde se contempla la parte del no consumo, ¿no? O de la abstinencia como tal. No quiero decir ni tampoco quiero satanizar que todas las, pues que las drogas en específico, bueno, ilegales, pues sí, obviamente no es correcto ni es debido, pero la parte del alcohol o la parte inclusive de las sustancias legales, pues bueno, ahí por eso existe el libre albedrío y cada quien, ¿no? Pero lo que sí es que pues tenemos que conducirnos de una manera, yo sugiero, de una manera pues sí como muy congruente para que las personas que están pues prácticamente dependiendo de uno, pues que no tengan este factor de riesgo que predisponga en el futuro el que logren hacer primero los contactos y pues por ende que logren desarrollar la enfermedad. En esta gráfica lo que quería exponerles es que aquí vienen como los rasgos, los grupos de edades, en donde aquí se puede ver, esto lo tuve del NIDA, ¿no? Ahí se puede ver los grupos de edades en donde tienen mayor predisposición o mayor vulnerabilidad a comenzar a consumir, ¿no? Decimos que estamos entre el mayor empiezan desde los, obviamente, 12, 13 años,
Y ya de ahí, pues bueno, existe un alza ya considerable entre los 14 y 15 años y posteriormente, bueno, en lo mayor o el pico más alto tenemos entre los 17 y 16 y 17. Y ya de ahí empieza a bajar, ¿no? Nuevamente 18, 20 y 20, 25 y ya más. Un segundo. Ahí sí ya. Sí se ve, ¿verdad? Ahí. Ya vamos a concluir para la etapa de la ponencia y como bien lo comenté, estoy aquí para poder disipar si hay alguna duda. Denme un segundo. No, pues no sé. ¿Nada? ¿Nada? No, sí, las otras, pero la gráfica final no. Ya no supe. Ya está. Bueno, les voy a compartir, si me escuchan ahí. Perdón por las complicaciones. Bueno, les quiero compartir básicamente un video en donde, pues bueno, se ejemplifica, dura alrededor de 5 minutitos y si gustan ya una vez que concluya, bueno, ya tenemos el espacio de preguntas y respuestas. Véanlo, está muy interesante y es algo que también inclusive lo pueden utilizar como material de herramienta para poderlo transmitir entre los usuarios de sus centros. ¿Sí se ve? Sí, sí.
cambiando etapa de medicamentos. Ver cómo cambia de... Bueno, pues básicamente eso ya lo compartió ahorita, vi que la maestra también, Angélica, ya lo compartió a través del chat que tenemos. Eso lo podemos utilizar a manera de herramienta y poder transmitirles a los chicos que están recibiendo el tratamiento con la finalidad de usted que se dé cuenta, ¿no? Y cuáles son las fases y de cómo va deteriorando el paciente o la persona que sigue consumiendo. Pues yo les agradezco. Antes de terminar, me gustaría entrar a esta sesión, a una etapa de preguntas y respuestas. Con todo gusto, aquí estoy a sus órdenes. Adelante. Hay una pregunta, maestro. María Elena Cortés Bello dice que si le puede explicar la tabla de Jelinek. Sí, miren, ahorita me preguntan si puedo explicar la tabla de Jelinek. Pues bueno, son 45 fases, es algo que sí me tomaría pues, bastante. Yo les propongo, como tal sí sabía que les iba a interesar, yo les propongo con todo gusto, ¿no?, programarnos para hacer una presentación de toda esta tabla, que es una excelente herramienta que actualmente podemos contar todos los que ofertamos este tratamiento en adicciones. Nada más que sí sería, pues como nos tomaría bastante tiempo. Yo les propongo nada más ponernos de acuerdo y con todo gusto, en un futuro más, no muy lejano, si gustan en 15 días o cuando se tenga programado, porque hay una secuencia de ponencias, lo vemos con la maestra Angélica, y con todo gusto yo puedo explicarles punto por punto y las fases, en donde estas 5 o 4 fases, de las cuales el INEC las tiene bien identificadas, para que lo puedan adoptar y llevar a la práctica en sus centros. Otra pregunta, maestro. ¿En qué etapa se podrían presentar las lagunas mentales, alucinaciones y convulsiones? Bueno, en ese sentido, las convulsiones, alucinaciones, pues bueno, ya es algo muy evidente, donde ya existe un deterioro cerebral que por parte del usuario, en donde ya es una etapa obviamente avanzada y que ya es un indicador, si bien no se puede definir como tal que ya es un adicto o ya está próximo, pero sí es una etapa ya avanzada y es una etapa en donde ya se tiene que considerar, pues obviamente, el no recurrir a la sustancia, puesto que eso ya es un indicador que existe cierta ya complicaciones y cierta deterioro en los neurotransmisores y en algunos inclusive partes del cerebro, en algunos lóbulos, ¿no?, la parte prefrontal, y en el funcionamiento, como bien decía, tanto en la estructura. Esos son ya indicadores notables de algún deterioro, y que si se continúan consumiendo de manera habitual o de manera recurrente como lo han venido haciendo estas personas que ya presentan estos signos, pues bueno, solo es cuestión de tiempo para lograr deteriorarse más y que se logre ahora sí ya desarrollar la enfermedad de la adicción. Mayra Carter de Naucalpan. Maestro, buenos días, muy buena información. Me gustaría saber qué programas
¿O cuál es el aporte que ofrece DIF Naucalpan para la prevención o tratamiento de adicciones? Claro que sí. Actualmente en DIF de Naucalpan nosotros contamos con 2 locaciones de un programa que se llama PREADIC, que es prevención de adicciones. Uno está en la colonia Altamira y la otra está en la colonia Estado de México. Este programa está enfocado a la prevención de adicciones, pero también al tratamiento ambulatorio, en donde está llevado por el licenciado o el maestro José Acosta, también especialista y maestro en adicciones. Él está atendiendo ahí en el PREADIC de Altamira, y él con todo gusto y su equipo puede dotar de herramientas y puede darles un tratamiento especializado y profesional en tema de adicciones. Yo les sugiero que se acerquen con él, o si no, aquí con un servidor, aquí en el DIF de Arcos. Yo con todo gusto los puedo atender o los canalizo con las personas indicadas a través de este programa, que es el prevención de adicciones y tratamiento, PREADIC. Saner pregunta, ¿a qué se refiere el término de cerebro adictivo o quién lo puede tener? Bueno, el cerebro adicto es una vez lo que les he venido diciendo, es una vez que se logra cambiar la estructura y el funcionamiento, o sea, que ya se habituó el consumo constante, es donde ya decimos que ya existe un cerebro que ya está, ya tiene esta complicación o esta característica o peculiaridad que es el cerebro adicto. Llamamos cerebro adicto en el sentido de que ya ha cambiado la bioquímica cerebral. Estas vías dopaminérgicas y las vías serotoninérgicas ya no están funcionando del todo equilibrado. Recordemos que el cerebro tiene que tener, a través de esta bioquímica, lo que se pretende es que todo esté nivelado. A través del consumo recurrente, estas vías se ven afectadas y eso hace que exista un desnivel. Hagan de cuenta que nosotros, como tal, cualquier persona, tenemos un equilibrio, ¿no?, en esta bioquímica. A través de que yo le estoy consumiendo de manera externa esta droga o esta sustancia o esta situación, empiezo a desequilibrar. Y entonces mi mente, mi cerebro, deja de producir de manera habitual o de manera orgánica, ¿no?, estos neurotransmisores, y a su vez lo que hace es que dice, ¿sabes qué? Pues yo lo estoy obteniendo de este factor externo, que en este caso es la sustancia, pues dejo de producir de manera biológica o de manera habitual. Posteriormente, como se está sobreestimulando de una manera deshabitual, pues estas vías se empiezan a deteriorar. Por consecuencia, ¿no?, cuando se deja de consumir o a través de que se está consumiendo bastante, ya estas vías ya no empiezan, ya dejan de ser eficientes, ya dejan de tener este equilibrio. Por ende, ya una vez que se ha modificado esta estructura y este funcionamiento, podemos decir este término del cerebro adicto. Si bien esto se vuelve a regenerar, no al 100%, más sin embargo, sí existe evidencia en donde se vuelve a regenerar tanto el funcionamiento como la estructura a través de dejar, obviamente, o de practicar esta abstinencia total. Como bien lo mencionaba, se tiene que tener un buen lapso de mínimo de 12 hasta 16 meses para que exista nuevamente este equilibrio poco a poco habitual y que el paciente, por ende, o la persona adicta vuelva a sentirse un poquito mejor poco a poco. Hay casos en donde, por eso es tan importante que se le brinde un tratamiento multidisciplinario en donde se contempla también la parte médica, psiquiátrica, no solo psicoterapéutica, sino también hablamos de un tratamiento multidisciplinario, un equipo especializado en varias disciplinas, en donde se contempla la parte psiquiátrica, para que muchas veces, porque muchas veces, no solo a través de la abstinencia, el paciente o la persona puede de manera orgánica habituar o equilibrar esta bioquímica, sino necesita algo, un medicamento especial, dependiendo cuál sea el caso, muy peculiar de esta persona, para que podamos nuevamente pues equilibrar esta parte y que su proceso de recuperación
no tenga mayores complejidades o que no tenga estas reincidencias nuevamente en el consumo, porque también vale la pena mencionar en este espacio que la parte de la reincidencia o las recaídas muchas veces vienen derivadas de que no se le está brindando un tratamiento adecuado o una intensidad o la complejidad que se requiere de este paciente en particular, en donde muchas veces los pacientes que están recurriendo a la sustancia a pesar de ya estar en un tratamiento o que ya habían estado en un tratamiento, son pacientes muchas veces que se requiere de un tratamiento ya multidisciplinario donde se contempla la parte psiquiátrica y la parte psicoterapéutica aunado a la consejería en adicciones. Maestro, le preguntan algún número telefónico para que los ciudadanos se puedan comunicar y recibir mayor información sobre el programa PREADIC. Sí, claro que sí. De hecho, ahí lo pusieron. El programa de PREADIC tiene un teléfono que no sé si gusten apuntar. Es el 55 21 66 30 91. Repito, 55 21 66 30 91 o el 55 65 92 89 91. Repito, 55 69 92 89 91. Ahí con todo gusto nosotros les podemos brindar asesoramiento personalizado, especializado tanto en prevención como en tratamiento de adicciones. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Con todo gusto, a sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer mención? Este es el momento adecuado. Adelante. No. Bueno. Ok. Bueno, entonces, bueno, yo les agradezco mucho el habernos presenciado. Recordemos que aquí estoy para servirles. Les agradezco de manera muy puntual y de verdad, de manera muy importante el que se sigan conectando, el que sigan obviamente sintonizando esta capacitación que cada 15 días vamos a estar dando, como lo hemos venido haciendo prácticamente ya hace 2 años, ¿no? 2 años y medio, en donde la finalidad es dotarnos de suficientes herramientas a todos los que ofertamos este tratamiento residenciales o ambulatorios para que lo bajen a sus usuarios y como tal podamos brindar un tratamiento más asertivo y obviamente pues más eficiente. Y pues bueno, reiterarles que aquí estamos en DIF de Naucalpan trabajando para ustedes con todo gusto aquí en la subdirección de prevención y atención psicoemocional de DIF Naucalpan. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Saludos a todos. Muy buenas.